Buenas noches, don Medardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Le estábamos esperando, estamos muy honrados, contentos de que esté con nosotros. Espero que no le hayamos causado muchas inconveniencias en el viaje para llegar a este espacio donde usted es tan bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Saludos a cada uno de ustedes y la verdad que disculpa por llegar un poquito tarde, pero bueno, sí es la verdad que estamos en varias cosas y la lucha no nos demanda y pues muchas demandas que obviamente tenemos y tratamos de hacer pues lo más que se pueda con el mayor ánimo, ¿verdad? De hacer lo que esté a nuestro alcance. Sabemos que nuestra patria nos está demandando más, ¿verdad? Pues tratamos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Yo siento que lo comprometí porque le estaba pidiendo que regresara desde desde hace un par de semanas, pero yo también entiendo de que usted, yo decía, siempre digo, todos lo decimos, es uno de los de las personas de la política de nicaragüense que es bien popular, es popular con todo el mundo. O sin más que decir, le presento a Coy, que es mi co-host esta noche. Y la sala que estamos todos, que lo estábamos esperando, estamos grabando. Yo le envío esta grabación después. Con mucho gusto y buenas noches. Estamos muy contentos y orgullosos de tener la visita del líder y coordinador del movimiento campesino, Medardo Mairena Sequeira. Nació en Nueva Guinea, Nicaragua. Nos conversó que la familia había sufrido un destierro y que habían tenido separación familiar, fragmentación familiar desde los inicios de su familia y su niñez. Le damos todo el reconocimiento a él y a su familia. Él en el 2013 protestó, organizó y participó en la coalición contra el proyecto canalero junto a don Pedro Mena y otros. Saludos a don Pedro y otros que pues ya la historia no ha dicho quiénes son sus nombres. Don Medardo es una figura clave en la lucha contra la dictadura. Estoy leyendo algo que escribí el 2 de mayo, cuando fue la primera visita que tuvo con nosotros en este espacio. Ese 9 de febrero fue donde nos regocijamos en su salud y libertad y lo recibimos con todo el amor, felicitándolo por su salud, libertad y nuevos comienzos. Gracias, yo le agradezco mucho el hecho de que me reciba mis mensajes, de que escuche mis llamadas y que siempre tenga el tiempito de darme una contestación ligera. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, don Mar. Muchas gracias, gracias por este espacio y también por estar siempre pendiente de nosotros. No me voy a cansar de agradecer a cada uno de ustedes y a mi familia, como también al pueblo general, de que a la iglesia, ¿verdad? Los líderes religiosos, que de alguna manera pues hemos dado la batalla desde una oración, por muy pequeñita que haya sido. Dios ha escuchado nuestras plegarias, ¿verdad? Y hoy pues el estar aquí con ustedes pues es un milagro hecho realidad. Eh, Dios nos ha dado la fortaleza también para resistir, ¿verdad? Las pruebas que hemos pasado, pero también el no desmayar, el no caer, ¿verdad? Levantarnos desde el suelo si es que nos toca, pero al final nuestra lucha incaducable para alcanzar la justicia, la libertad de los presos políticos y por supuesto que haya un Estado de Derecho en nuestra querida Nicaragua para que nunca más en la historia se vuelva a repetir la década de los 80 y por supuesto en estos momentos que estamos pasando situaciones tan difíciles, ¿verdad? Los nicaragüenses, porque lamentablemente estamos eh, viviendo una dictadura criminal, ¿verdad? Que ha cometido delitos de lesa humanidad, pero también cómo se ha ensañado con la iglesia y nos duele muchísimo saber que nuestros guías espirituales estén secuestrados por la dictadura.
Yo conozco personalmente, ¿verdad? El infiernillo, donde a mí me tuvieron 9 largos meses aislado en el 2018 y es donde tienen a Monseñor. Sé lo difícil que es ahí, un lugar tan antihigiénico, un lugar que tiene mucha oscuridad, que no hay ventilación. Decíamos cuando salimos, es como si fuera una tumba, ¿verdad? Que te entierran, ¿verdad? Donde eh, solo existe nada más una ventanita porque tenés concreto en la parte de arriba, concreto a los lados, concreto hacia abajo y la puerta, que es la que se supone debería haber ventilación, es de lámina, donde no hay ventilación, solo hay unas rendijas que dan un poquito el aire. O sea, es bien difícil porque en ese momento de repente te sentís que todo el tiempo estás mojado, no sabes si fue cuando te bañaste, que no te has secado, pero finalmente tu cuerpo siempre está sudando. eh, y además de eso le sumás zancudos, insectos que están en ese lugar. O sea, es un infierno total, donde tristemente tienen a Monseñor, donde tienen a los demás sacerdotes, donde tienen a las personas que tienen en el infiernillo, pero aunque no sea en el infernillo, nadie debe estar preso o secuestrado, diría yo, por razones que por pensar distinto, por querer una Nicaragua libre, por querer vivir en democracia, por querer con responsabilidad heredar a las nuevas generaciones una Nicaragua en libertad, que las nuevas generaciones tengan mejores oportunidades que las que hemos tenido nosotros, lamentablemente, y como ya decía, en mi caso, pues mi adolescencia, ¿verdad? Desde niño, pues me tocó vivir estos momentos difíciles, ¿verdad? Y hoy, pues nuevamente enfrentan esa misma difícil situación también, ya mi descendencia, ¿verdad? O sea, hemos estado condenados, lamentablemente a tener que resistir una dictadura totalmente criminal, ¿verdad? Que sabemos que esta es una lucha entre el bien y el mal, pero de una cosa estamos clarísimos, ¿verdad? Que Dios ha escuchado nuestras plegarias, ya nos ha concedido un milagro y por supuesto que como persona de fe tengo la fe que muy pronto nos concederá el milagro también de la liberación de nuestros hermanos secuestrados que aún siguen resistiendo desde la cárcel, pero también la liberación de nuestra querida patria, que es el destino final de nuestra lucha. Gracias. Bueno, yo quisiera, tengo un par de preguntas, dos o tres, pero ya había yo comentado con los que estábamos en la sala el hecho pues de lo que había sucedido con Monseñor Rolando José Álvarez y de las negociaciones que fueron, no sabemos, ¿verdad?, a qué nivel y que fueron fallidas, y pero sí sabemos de que regresó a la cárcel, de la Modelo. Yo comentaba a Medardo de que yo pensaba que era difícil que este gobierno hablara con Monseñor, porque la fortaleza de Monseñor no es de este mundo. Es mi opinión personal que él es anointed, él es ungido, y que es difícil que personas tan comunes, tan corrientes y de malos sentimientos y asesinos puedan llegar a un acuerdo con él. Quisiera preguntarte qué es lo que pensás de lo que pasó eh, en esta semana, eh, qué es lo que vos analizarías que sucedió o quizás que va a suceder en un futuro. No estamos especulando, por supuesto, sino pues que estamos tratando de pensar, todos deseamos que él salga, pero Claro, ¿qué es lo que pensás vos que pasó esta sí. semana? Bueno, en realidad, sí hubo el intento de liberarlo. Lamentablemente, la dictadura, como siempre, ¿verdad? Con su artimaña y zancadillas y trampas, ¿verdad? Siempre todo trata de hacerlo en torno a su propio beneficio, ¿verdad? Y la dictadura sabe perfectamente que le ha causado un enorme daño a él mismo, el apresar a personas inocentes, como hemos sido todos nosotros, y por supuesto
Monseñor, de todo mi respeto y aprecio, ¿verdad? Para él. Y como decimos, me quito el sombrero, ¿verdad? Le rindo el charro por su enorme valentía que ha mostrado, ¿verdad? De no ser indiferente con los demás presos políticos, porque obviamente su resistencia es porque en realidad como buen compatriota, como buen hijo de Dios, como buen pastor, ¿verdad? Que cuida a sus ovejas, pues él no ha querido salir, ¿verdad? Como persona, sino que él ha dicho, ah, no es posible. Aquí todos los presos políticos son seres humanos, ¿verdad? Y también se merecen estar en libertad. Nadie debe estar preso por pensar distinto. Entonces, es a lo que él ha mantenido, como decimos, la resistencia de alguna manera en busca de alcanzar la liberación de todos los presos políticos y, por supuesto, a sus hermanos sacerdotes que siguen sufriendo y resistiendo de la cárcel. Entonces, siempre la dictadura pone sus condiciones y Monseñor pues se ha resistido, eh, siempre con la verdad, con la humildad y por supuesto pues que escucha su mente, escucha su entorno, ¿verdad? Que es, es una parte espiritual que obviamente Dios pues le ha dado ese don y también la fortaleza para resistir y poder traspasar, ¿verdad? Las pruebas que en este momento está pasando. Entonces, en este momento creo que esa es su resistencia, pero al final de todo esto, eh, yo me recuerdo cuando fui condenado en el 2018 a 216 años, ¿verdad? Por la dictadura. Lo que pudo mostrar la dictadura, obviamente, es el odio que tenía hacia mi persona, ¿verdad? Final, yo en el momento cuando hicieron las condenas, yo hice un chiste en ese momento, porque yo dije, es ridículo que estén pensando que va a pasar esa cantidad de años, pues nadie vive 200 y resto de años en estos tiempos. Más sin embargo, la conclusión mía es que es un tema político, ¿verdad? Y los temas políticos en cualquier momento se tienen que resolver, como efectivamente 11 meses después, gracias al esfuerzo de la comunidad internacional y la presión de la comunidad nicaragüense dentro y fuera del país, pero sobre todo Dios escucha nuestras plegarias. Finalmente fui liberado, pero sí conocí obviamente el odio de la dictadura. En 2013, perdón, 2021, fui condenado a 13 años nuevamente, ¿verdad? Entonces, finalmente, antes de los 2 años también fui liberado. Por lo tanto, las cosas políticas en cualquier momento también tienen que girar, ¿verdad? Y por supuesto que ellos van a ser liberados lo más antes posible. Eh, no quisiera adelantarme, pero sí, pues la poca información que he escuchado es que sí existe en estos momentos como alguien que trata de alguna manera como siervo de Dios, buscando cómo puede haber un entendimiento en torno a la liberación de él, ¿verdad? Y de los más sacerdotes, y por supuesto que está en la mesa, ¿verdad? En estos momentos, la liberación de todos los presos políticos en nombre de Dios, de que así va a ser, ¿verdad? Que solamente es a Dios podemos agradecerle y el esfuerzo y sufrimiento que está haciendo Monseñor en estos momentos, dando la batalla para que sus ovejas, como buen pastor, también puedan ser liberados. Me está dando una súper esperanza porque si continúa algún tipo de negociación, algún tipo de plática, no sabemos, ¿verdad?, a qué nivel, pero pues ah, nos da una gran esperanza. El otro bueno, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle hasta el momento a Medardo, los invito que este sea el momento, si no, pues me voy a mover al otro pequeño tema que tengo para él. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta en este momento, los invito a que participemos, ya que después pues nos ponemos ahí todos apurados. Si no, pues nos vamos a mover al siguiente tema o a la siguiente pregunta. Y perdón que no tuvimos ni tiempo de preguntar qué era lo que íbamos a hablar. Ay, eso debería de preguntarle, que qué quiere compartirnos, que nos quiere platicar.
yo lo tenía como tercera pregunta, ¿cuál era tu futuro político? ¿Qué planes tenías en este momento? Si era continuar trabajando con otros grupos. Y ese era mi último tema. Y lo que siguiente que yo quería tocar, pues, era el famoso grupo, no sé si llamarle Monteverde o si ellos llaman dicen que es una propuesta. Yo sé que usted estuvo ahí porque otras personas lo han dicho, otros participantes, y pues quisiera preguntarle qué es lo que usted piensa hasta el momento de la propuesta de Monteverde. Muchas gracias. Bueno, creo que son dos temas un poquito distintos y agradezco, ¿verdad?, por traerlos acá. Miren, efectivamente, mi compromiso con el pueblo, ¿verdad? Porque soy parte del pueblo donde yo nací, crecí como pueblo y obviamente es donde yo me siento identificado y por supuesto que conociendo las demandas de los pueblos más vulnerables, que es donde yo vengo. Mi mayor interés, obviamente, es que la agenda, ¿verdad? Sobre estos temas debe estar primero por delante el tema de derechos humanos, ¿verdad? Pero para llegar a ser posible que podamos encontrar justicia y democracia, que es lo que todos queremos, obviamente necesitamos salir de la dictadura. Y para salir de la dictadura, obviamente necesitamos unirnos todos en un solo puño, como ya he dicho siempre, eh, en un plan de acción que nos permita, ¿verdad?, salir de la dictadura y pasar a la democracia. El plan de acción obviamente se debe de contemplar entre los distintos movimientos sociales que nos hemos organizado de alguna manera porque tenemos nuestras propias demandas, ¿verdad? Y son muy legítimas. Por ejemplo, el movimiento campesino se organizó en el 2013 en busca de la derogación de la ley 840, pero en estos momentos no podemos estarle pidiendo a un gobierno que no existe, pues, porque no tiene legitimidad que nos derogue tal ley. Creo que hoy por hoy, como decimos, hemos elevado la parada y eso significa que no podemos pedirle a un criminal asesino que actúe como un legislador porque no tiene la legitimidad. El pueblo no lo ha elegido, ¿verdad? Lo único que tiene son las fuerzas militares que son las que mantienen el estado de terror dentro de Nicaragua y que con ese estado de terror obviamente lo mantienen en el poder. Entonces, en ese sentido, así como yo escuché a Monteverde, he escuchado distintas plataformas, movimientos, ¿verdad?, donde tienen sus propias demandas, pero sobre todo en estos momentos más que comprometido, ¿verdad?, para alcanzar esa unificación de los distintos sectores. Obviamente es lo que me ha llevado a escuchar las distintas demandas y por eso también estuve en Monteverde escuchando sus propias propuestas, ¿verdad? En todo caso, cuando yo salí de ahí, yo puse un comunicado tratando de ser lo más transparentemente posible, donde yo dije, estoy comprometido, ¿verdad?, con esta nueva etapa que es tratar de construir una mesa de concertación en el sentido donde podamos tener representación a lo mejor de cada una de las organizaciones para que podamos construir ese plan de acción en conjunto. Yo puedo tener mi propio plan de acción, ¿verdad? Que puede ser a lo mejor la sobrevivencia, que es muy difícil acá en el exilio, puede ser cómo voy a sacar adelante mi familia, puede ser cómo puedo colaborar en la lucha, puede ser cómo yo me veo dentro de todos estos espacios, ¿verdad? Tratando de contribuir para que eso sea posible. Pero como sabemos de que eh, tenemos distintas demandas, entonces trato de ser puente, ¿verdad?, en estos momentos para contribuir esa narrativa, para construir ese plan de acción que nos lleve a salir de la dictadura y pasar a la democracia, ¿verdad? Y conseguir la liberación de nuestros hermanos secuestrados políticos. Entonces, Monteverde no es como, para mí, desde mi punto de vista, como la salvación de Nicaragua. Creo que la salvación de Nicaragua, primero Dios, y segundo, el esfuerzo de cada una de las organizaciones que existimos. No es la única organización que existe dentro de la oposición. Hay distintas organizaciones al cual he estado escuchando todo este tiempo, pero sobre todo, no solamente escucharlos por escucharlos, también
tomar nota, ¿verdad? De las distintas propuestas, porque la intención es que muy pronto nos veamos en una mesa sentados los distintos liderazgos discutiendo los temas de que son los que importan, que son los que nos lleve a discutir los temas importantes de nación, cómo queremos nosotros salir de la dictadura, cómo vamos a lograr la democratización de nuestro país, cómo pensamos construir la nueva nación, cómo nos vemos a corto o a largo, mediano plazo, ¿verdad? Sobre nuestra lucha, sobre nuestro andar, ¿verdad? Para que pronto podamos heredar, porque no a las nuevas generaciones, una Nicaragua en libertad, en democracia. Es lo que he estado haciendo por el momento. Obviamente no puedo estar, como dicen, 100% mis energías solo en la lucha, por también el tema de la sobrevivencia, pues también tenemos que atenderlo como cualquier exiliado acá en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo donde nuestros hermanos de lucha obviamente resisten y por supuesto para poder subsistir y sobrevivir y no pasar por las garras de la dictadura, pues nos ha tocado que emigrar de manera esforzada, pues en mi caso como muchísimo. Entonces, en eso he estado, ¿verdad? En estos momentos y pues como decía, no solamente es un espacio, existen muchos espacios que al cual estamos ahorita escuchando para poder lograr alcanzar esa ansiada unidad. Ojalá que lo podamos lo más pronto posible, pero mi invitación, ¿verdad? A los distintos liderazgos, que lo que nos va a lograr alcanzar la unidad, primeramente, es de poner los intereses personal, ¿verdad? Ese ego que muchas veces se vuelve también enemigo de nosotros mismos, ¿verdad? Para que podamos aprender a escucharnos, pero también poder crear confianza entre nosotros mismos para que podamos de alguna manera construir ese plan de acción que por supuesto nos llevaría a salir de la dictadura y pasar a la democracia. qué bueno, pues me da mucha pena que aparte de todo el trauma que traen de Nicaragua, pues también tengan que continuar en la lucha por la sobrevivencia personal y la reunificación familiar, porque pues todos ustedes tienen familia, todos ustedes tienen obligaciones que por haber sido secuestrados no han podido cumplir con sus hijos, con sus madres, con toda, el grupo familiar. Este, y por otra parte, en cuanto a este grupo que se ha reunido en diferentes ocasiones y que ahora ustedes como expresos políticos se reunieron, pues me alegra pues de que haya esa mente abierta en la que se puedan sentar eh, personas de diferentes grupos. Sí es cierto que hay mucha polarización, demonización de participantes, pero es que en algún momento vamos a tener que regresar a Nicaragua y vamos a convivir con mucha gente, porque es que no los vamos a matar. No, el que robó cosas millonarias lo va a tener que regresar. Va a haber un juicio civil en el que estas personas vayan a regresar de lo que se apropiaron y si es criminal o de crímenes de lesa humanidad, pues tienen que ser juzgados de misma manera. Entonces, les invito a la sala si tienen alguna pregunta antes de que sigamos continuando. Está bastante pequeña la sala. Me da gusto porque así tengo más tiempo para hablar con usted. Y bueno, aquí está Pinolero, lo voy a agregar y después yo me voy al último pregunta o aspecto de cosas que te quería preguntar. Adelante, Pinolero. Sí, hola, buenas noches. No sé si he hablado esto Medardo anteriormente. Me gustaría preguntarle cómo es su relación con la actual junta directiva del movimiento campesino, si se comunica con ellos y si de alguna manera recibe algún tipo de, en inglés se le dice feedback o retroalimentación de ellos, y si ellos le comentan algo, cómo le ayuda eso a la perspectiva, básicamente eso, ¿no? Preguntarle con su comunicación con la actual junta directiva del movimiento campesino. Gracias. Sí, muchas gracias. No, por supuesto que la comunicación ha sido, y yo pues más que agradecido, ¿verdad? También
porque ellos de alguna manera pues también han resistido, ¿verdad? Todo mi respeto y aprecio y cariño a cada uno de ellos, ¿verdad? Porque no venimos de 2018, ya nosotros ya pasamos 10 años en esta lucha y aún así continuamos resistiendo, aún así pues seguimos obviamente luchando por lo que queremos, ¿verdad? Sí, muy bien, hemos tenido, pues no sé si tal vez han tenido la oportunidad de ver, tuvimos ya, tal vez no estamos constantemente, porque obviamente pues estamos disgregados por las razones que son muy obvias, ¿verdad? Pero en medio de lo posible, por supuesto que seguimos siempre firmes, tratando de este esfuerzo que estamos haciendo en conjunto, ¿verdad? Para que sea posible alcanzar la unificación de los distintos sectores. Bueno, a mí me dijo un pajarito de que habían estado reunidos y platicando y que se habían llevado muy bien. Yo en lo personal, pues lo invité a él a que si me invitaba a una persona del movimiento, pero me dijo que en este momento pues no estaba participando en la vida pública. Perfectamente entendible porque, como digo, pues, las personas tienen que salir adelante, eh, en cuanto a su vida personal. Tenía otra Sí, pregunta. Bueno, y el otro aspecto que yo quería platicarle era o preguntarle a don Medardo era él en lo personal. Yo creo que ya lo tocó el tema un poco, pero quisiera yo ahondar en lo político. Eh, ¿Cuál es, en qué te ves en un futuro político de Medardo Mairena? ¿Un presidente, un vicepresidente, una junta, un triunvirato? ¿Qué es lo que podemos esperar? Porque sí, don Medardo es sin duda, y extrañamente amado y admirado por todos los independientes, los que le llaman de izquierda, de derecha, los ultras, todos tienen aprecio por don Medardo. So, pregunto, ¿cuál sería un futuro en la presencia política de Nicaragua? Digamos cuando ya Nicaragua se esté y se empiece a formar nuevamente. bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, mi mayor aspiración, ¿verdad? Es que poder recoger las demandas de los sectores más vulnerables, que es donde yo vengo, donde yo vivo, ¿verdad? Si no fuera que estuviera desterrado, ¿verdad? Y que esas demandas sean incorporadas, ¿verdad? En eh, un plan de nación donde podamos llevar el desarrollo para esas comunidades vulnerables donde yo vengo, sin obviar, obviamente, que no solamente son los únicos sectores que existen, pues hay muchos sectores que existen y que obviamente, por supuesto, deben de ser incorporadas, ¿verdad? Sus demandas en ese plan de nación, pero también eh, sobre todo que puedan haber leyes que vengan a beneficiar al pueblo, donde en realidad se practique democracia, donde se respete el Estado de Derecho, donde se respete los derechos humanos, el derecho a la propiedad privada, ¿verdad? Que podamos también, ¿por qué no?, ponerle un alto ya a esta situación compleja que nos ha llevado esta dictadura, por ejemplo, de alguna manera actuar en algunas comunidades como étnicas o un conflicto étnico provocado por la misma dictadura, como son los territorios indígenas y afrodescendientes, que de alguna manera, pues, pareciera como que si hay una confrontación étnica, pero en realidad no es así. En realidad, la misma dictadura con su manera de actuar, ¿verdad? Ha provocado esta situación bien difícil. Entonces, todas estas demandas que estén en un plan de nación, que podamos ver el desarrollo en esas comunidades que han sido totalmente abandonadas, como son los sectores del campo, los campesinos donde se produce el gallo pinto, como decimos, que a veces no se le presta la mayor importancia como si no supiéramos el valor que tiene, ¿verdad? La alimentación, que si no hay alimentación, que si los campesinos, los productores no producen, obviamente la ciudad
obviamente perecería hambre y por supuesto de que si venimos a buscar mercado internacional para llevar los alimentos, pues ya podemos imaginarnos el alto costo, ¿verdad? Entonces, el llevar el desarrollo a las comunidades, poder facilitarles, porque no de que puedan trabajar de una manera tecnificada, que puedan producir más, que puedan deteriorar menos el suelo, pero producir más. O sea, es como mi mayor aspiración, ¿verdad? Mi aspiración no ha sido, desde que yo me metí a esto, por un interés personal más que el bien común de mis comunidades donde yo vengo. No fue por aspiración propia o por una cuestión de ambición personal que yo me metí a política. Yo me vi en la necesidad de participar a raíz de la demanda que el mismo sector al cual yo represento me propusiera para que participara en política. Y lamentablemente, ¿verdad? Una de las razones ha sido porque esos sectores pues no se sienten confiar en personas que de repente han estado en los espacios políticos y han dejado mucho que desear, ¿verdad? Y son las razones que nos ha pasado una y otra vez. Siempre hemos sido utilizados en los tiempos electorales, en los tiempos que siempre han llegado con propuestas, han llegado con promesas. Final del cuento terminan su periodo y nada se concluye. Al final, viene el siguiente periodo, otro nuevo, con nueva propuesta, tal vez con la misma. Entonces estamos cansados de tanta injusticia, estamos cansados de solamente ser los caballitos de Troya. Es por eso que los campesinos o el sector donde yo vengo, ¿verdad? Me propusieron para que participara, porque dijeron, ok, nosotros confiamos en nosotros mismos, porque nosotros hemos dado la cara, porque nosotros hemos estado por el bien común para que podamos defender nuestros derechos humanos, el derecho a la propiedad privada, que principalmente fue por lo que nos organizamos. Entonces, entre nosotros nos conocemos y sabemos perfectamente el compromiso entre nosotros, ¿verdad? Que existe esa parte humanitaria donde nos tratamos con hermandad, con mucho aprecio y cariño. Y eso es lo que nos ha caracterizado a nosotros por ser consecuente con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que creemos y por tener clarísimo, ¿verdad?, hacia dónde queremos llegar. Eso fue lo que finalmente a mí me llevó a tomar la decisión de participar en un ejercicio interno donde, eh, según nosotros, escogeríamos al candidato que se enfrentaría a la dictadura en ese momento. Pero también eh, estábamos clarísimos de que no existían condiciones, pero también era la única opción que nos quedaba para nosotros continuar resistiendo y poder movilizarnos, ¿verdad?, dentro del país para mantener la presión de una manera para encontrar la liberación de los presos y poder cambiar la correlación de fuerza. Más sin embargo, pues sabemos que ningún dictador, ¿verdad?, entregue el poder, como decimos, así por así, ¿verdad? Entonces, obviamente sintió el temor y supo de que sí tenía contrincantes que él no tiene la aceptación del pueblo. Terminó apresando a los distintos precandidatos, ni siquiera nos permitió elegir el candidato de la oposición. Fue por eso que yo participé y yo humildemente siento deberme a los campesinos, a ese pueblo vulnerable con quienes yo me identifico y por supuesto voy a seguir a la par de ellos luchando para que podamos alcanzar nuestros derechos. Lo demás, como decimos, viene por añadidura. Lo demás, que sí te sé decir, pues nunca me he corrido a los retos y por supuesto que solamente es la voluntad de Dios y por supuesto la voluntad de mi pueblo, donde ellos decidan que yo esté o que les represente o que tenga que apoyar a alguien para que nos represente, ahí voy a estar en el nombre de Dios. Yo siempre he sido de la opinión de que un, unas representaciones gremiales son las que pueden formar los mejores gobiernos. Soy hija de una sindicalista y yo pienso que esa sería la mejor manera de representación de las diferentes miembros de la sociedad en Nicaragua. Yo pienso, por ejemplo, los maestros, los artesanos, los ingenieros, los arquitectos, o sea, diferentes gremios que representaran las diferentes necesidades y que trabajaran en la reconstrucción del país. Me parece excelente, excelente la idea. Coy, adelante y después alguien pidió la palabra.
Hola, buenas tardes, don Medardo. Disculpe que estoy en un lugar fuera de mi casa, entonces va a oír un poco de bulla, pero solamente le quería decir y agradecerle todo lo que ustedes y todos los que están en esta lucha están haciendo por Nicaragua. Yo los comencé a seguir al movimiento campesino como tal, cuando estaban todos unidos como movimiento campesino, cuando el país de España le hizo un reportaje impresionante y me llamó mucho la atención que la señora Bianca Jagger había llegado a Nicaragua a la marcha número 100. Me gustaría saber qué tanto apoyo en ese momento de la marcha número 100 el movimiento campesino recibía de la comunidad nicaragüense, del pueblo de Nicaragua. Gracias. Perdón, no le escuché bien, se le entrecortó. Cuando hizo la pregunta de la marcha número 100, ¿qué tanto hasta ahí le escuché? Sí, me gustaría saber que qué tanta apoyo recibió el movimiento campesino en ese momento específico de la marcha número 100, en ese momento, que si el pueblo se unió a ustedes, cómo lo veía en ese momento el movimiento Ah, campesino, la población ok, nicaragüense. ok, muchas gracias. Mire, pues, Gracias a usted. eh, gracias, sí, ahora sí. Pues efectivamente, yo agradezco por la pregunta y espero que mi respuesta en realidad no se malinterprete, pero en ese entonces, cuando nosotros salíamos, los campesinos, obviamente muy pocos se involucraban, los jóvenes, muy pocos, pues a no ser los jóvenes que eran hijos de productores en ese entonces, ¿verdad? Que también eran amenazados por la franja canalera para ser expropiados. O sea, Pero esa es la realidad que vivimos los nicaragüenses. Mientras no nos chime el zapato, pues no nos quejamos, ¿verdad? Creo que el 2018 nos tocó la conciencia y el corazón a todo mundo de ver cuánta injusticia se estaba haciendo. Yo me recuerdo de haber dicho antes del 2018, Ortega estaba dispuesto, si es posible, a pasar por 50,000 muertos más, ¿verdad? Con tal mantenerse en el poder, y es lo que efectivamente está haciendo en estos momentos, porque eso es lo que ha demostrado. Nada más las ansias de poder y dinero lo ha llevado a cometer delitos de lesa humanidad, y que gracias a Dios nos ha dado la sabiduría, nos ha dado la inteligencia, ¿verdad? Para no responder ojo por ojo, diente por diente. Ortega, con sus fuerzas militares, ha provocado, ¿verdad? Al pueblo de alguna manera para que optemos de manera violenta, pero no somos violentos, porque vivimos la década de los 80, 50,000 muertos, Ortega sigue matando al pueblo. Entonces, responder con violencia al final, miramos en el 90, eso terminó en una negociación, y por eso nosotros intentamos darle una salida a la crisis sociopolítica y evitar un derramamiento de sangre en el 2018. Lamentablemente, la dictadura nunca ha tenido ni la mínima voluntad política para darle una salida a la crisis sociopolítica que enfrenta el país. Entonces, no fue posible, solo utilizó el momento para prepararse y ir a la operación limpieza, donde dejó tanta sangre derramada tristemente, ¿verdad? Y pues ya vino el destierro, los desaparecidos, el exilio, la cárcel, las torturas, lamentablemente. Pero aún así nosotros continuamos resistiendo, ¿verdad? Eh, en ese entonces, como regresando a su pregunta, no se sentía ese respaldo, ¿verdad? Porque de repente tal vez los jóvenes estaban pensando por la campaña que la dictadura estaba haciendo, además que se había tomado todos los medios de comunicación en ese entonces, era que el proyecto de canal interoceánico, de una manera ambiciosa, iba a sacar de la pobreza a Nicaragua, que iba a traer mucho empleo. Obviamente entiendo a los jóvenes la necesidad de oportunidades, de conseguir empleo, es muy legítima, ¿verdad? Pero tristemente no somos muy buenos para documentarnos y leer, ¿verdad? Que en realidad la intención no era construir el canal, era robarse nuestras tierras, piñatearse nuestras tierras como lo había hecho en la década de los 90. Entonces, por eso tuvimos que organizarnos y defender nuestros derechos, ¿verdad? Y evitar que nos expropiaran, y finalmente pues vino el 2018, el estallido social. Nosotros lo dijimos mucho antes, y me recuerdo las consignas del movimiento campesino, y nosotros decíamos que en ese entonces
que hoy eran con nosotros, mañana podría ser con cualquiera de los que no estaban ahí. Invitábamos al pueblo a sumarse en las calles a protestar porque la ley 840 le daba potestad al chino para que pudiera expropiar a cualquier nicaragüense en cualquier parte del territorio nacional. Entonces nosotros considerábamos una lucha nacional, una lucha muy legítima, una lucha donde todos podíamos caber, además teníamos el enemigo en común, que era el que amenazaba matar al pueblo. Y efectivamente fue lo que ha venido sucediendo poco a poco, ¿verdad? Hasta que finalmente tocó fue como la última gota que se derramó, la represión a los señores de la tercera edad. Obviamente reaccionaron los hijos, los sobrinos, los yernos, las nueras, las esposas, y fue así como la represión llegó como a encender la chispa, ¿verdad? Y fue allí como se encendió Managua, ¿verdad? Porque al final tocó Managua, ¿verdad? Pero nosotros veníamos ya 5 años de resistencia en lucha, ¿verdad? Y ahora tenemos 5 años más, ya 10 años de lucha, pero en ese entonces teníamos mucho respaldo, obviamente, del sector rural, ¿verdad? Y sí habían algunas personas que, que se identificaban con nosotros, que tal vez tenían luchas similares, como por ejemplo la hidroeléctrica, de otros lugares, como eh, los indígenas que también de alguna manera vienen ofrendando sangre, ¿verdad? Por defender sus derechos, el derecho a la propiedad privada, los recursos naturales, a cual nosotros hicimos nuestra esa lucha porque también ellos vienen de ese sector vulnerable, pero también están en todo su derecho y con obviamente la legitimidad de hacer. Entonces no hemos sido indiferentes los campesinos. Finalmente yo me recuerdo el 2018 cuando explotó Managua. En ese entonces tampoco fuimos indiferentes. Nos dolía el alma ver cuánta injusticia hacían con los jóvenes, cómo los perseguían, cómo los asesinaban. Inmediatamente nosotros buscamos cómo activarnos también para de alguna manera protestar, para exigir el cese a la represión y dejaran en paz a los jóvenes. Y al final, pues ya todos conocemos eh, todo lo que ha venido pasando todo este tiempo. Pero en ese entonces de repente decíamos entre nosotros, comentábamos, pareciera como que gritamos en el desierto, las autoridades no nos escuchan, la comunidad internacional nos escucha, pero yo me recuerdo en el 2017 estuve en Ginebra, en las Naciones Unidas, y yo llevé la demanda del movimiento, cuántos campesinos nos habían asesinado y todo eso. Me recuerdo que solo, oh, wow, Medardo, ánimo, fortaleza, espero que se componga todo en tu país y no pasamos más de un abrazón, ¿verdad? En ese entonces. Eh, finalmente, ya el 2018 cambió el panorama porque ya no solo éramos los campesinos. De repente trataban de vernos como que nosotros los campesinos estábamos en contra del desarrollo. Obviamente nosotros nunca hemos estado en contra del desarrollo, más bien hicimos una contrapropuesta en ese entonces que en vez de que fuera un canal húmedo, porque no un canal seco donde destruiría, no traería una gran destrucción ni mucho menos una gran cantidad de campesinos expropiados. Entonces sí tuvimos contrapropuesta, tuvimos también una iniciativa de ley que buscando la derogación de la ley 840, o sea, hicimos tantas cosas, ¿verdad?, para evitarnos ver en un confrontamiento entre los campesinos y las personas que de alguna manera se sentían que era un beneficio la expropiación a los campesinos. Entonces, siempre actuamos de una manera muy madura, ¿verdad?, para evitar un derramamiento de sangre, más sin embargo la dictadura continúa reprimiendo al pueblo. Hoy por hoy nos damos cuenta, ¿verdad?, es que nunca debimos de haber sido indiferentes, nunca debimos de haber dejado a los políticos solo tomar las decisiones de cúpula por el bien de la nación. Finalmente siempre pensaron en su bolsillo, no pensaron en el pueblo y al final el pueblo pues tuvo que reaccionar y aquí estamos pues pagando las consecuencias siempre como pueblo, ¿verdad? De cosas que no hicimos nosotros, ¿verdad? Que no nos merecemos, que no debimos de haber pagado los platos rotos de los errores de que otras personas han cometido. Más sin embargo, con mucha responsabilidad lo hemos asumido porque no queremos heredar a las nuevas generaciones lo que nosotros estamos viviendo. Y ojalá que esta triste historia nunca más se vuelva a repetir en Nicaragua. No la volvamos a repetir. Antes de darte la palabra, Isidro, quiero darle la bienvenida a la sala a John Serna. Bienvenido. Celebramos
tu libertad, tu salud. Estás bienvenido a visitarnos en el espacio el día que vos querrás, ya sea para hacer algún comentario o si querés venir como invitado, te podemos escuchar. Si tenés algo que quisieras compartir con nosotros, le doy las gracias también a las personas que siempre son usuales en esta sala. Les agradecemos mucho a ustedes, muchachos y muchachas, chavalitos, chavalitas que nos acompañan. Se los agradecemos que siempre pues nos acompañen y nos compartan en este espacio. Vamos a ir cerrando. Vamos a darle la palabra a Isidro. Don Medardo nos cierra y nosotros nos vamos a ir despidiendo, súper agradecidísimas de la visita de don Medardo. Adelante, Isidro. Gracias sobre todo a Somos Resistencia y gracias al invitado especial por dedicarnos un tiempo aquí. Se me hace un poco difícil, más que todo le pediré, ¿verdad? No sé, su idea. Yo soy malo para hacer preguntas, pero le quiero decir, ¿verdad? Es que yo le tengo mucho respeto, porque yo soy norteño, soy de San Rafael del Norte, soy de la generación de los 80, viví todas las dificultades que se vivieron, la mayoría, pues me salvé de la muerte, que se vivieron en los 80. Y uno de los problemas o una de las pegones que tenemos, se lo hago como pregunta, ¿verdad? Uno de los pegones que venimos viendo en los últimos 5 años es la unidad. Eh, mi pregunta es, ¿verdad? ¿Hasta qué punto vamos a pedir casualmente? Uno de mis pegones personales es de que yo miro a la política vieja, a la gente vieja, tanto de derecha como de izquierda, para dejar claro, tanto de derecha como izquierda, para dejar claro, que es lo que nosotros quisiéramos ver, gente fresca, pues. Y creo que eso ahí es donde Medardo representa las nuevas fe esa palabra, nuevas ideas, I'm sorry, una nueva perspectiva, pues, de política. Entonces, ¿cómo podemos hacer, Merdo, para hacer entender a mucha gente de carroña, que ya tiene cáscaras, que ya tiene concha, de que le den un espacio a su misma gente, pero más fresca, con gente nueva? Y creo que se me escapó otra pregunta que tenía, o sea, porque creo que la unidad es indispensable. ¿Qué tan dispuestos estamos, digo, hablando en general, ¿verdad? Por preguntártelo, Medardo, a hacer un compromiso, a un llamado? Yo soy uno, te cuento, que creo que los que me conocen han visto que he bajado el gas porque no quiero meterle más, no quiero echarle más gasolina al fuego porque no tiene sentido. Me gustaría colaborar. Yo considero que personas eh, que son nuevas en política, Nicaragua tiene mucha capacidad y espero que es momento de que nos pongamos la mano en la conciencia, porque como Medardo ha hecho un poco la remembranza que Nicaragua ha sufrido por generaciones, no es, o sea, con todo mi respeto a los últimos 5 años, pero es otra parte de las traiciones, son la gente de los 80, así como nosotros nos hemos quedado afuera, yo soy uno que me he quedado afuera, es justo que ustedes regresen, que están más frescos, y es justo que busquemos esa unidad. ¿Qué compromiso podría presentar Medardo de decir, hombre, aquí estoy, pero lógicamente yo sé que hay sus pegones, pero ¿hasta dónde podemos llegar y qué tan pronto podemos ver eso, Medardo? Porque lo necesitamos, hermano, lo necesitamos. Y créanme lo que todos estamos desesperados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isidro. Mira, siempre es posible, ¿verdad? Agradezco tus palabras. Eh, yo como persona de fe sí creo que eso va a pasar muy pronto, ¿verdad? Eh, en realidad, lo que pasa es que nosotros, lamentablemente en nuestro país, no hemos practicado democracia y de repente le ponemos mucha importancia a las cosas negativas, ¿verdad? Y eso termina a lo mejor desmotivándonos. Y yo creo que aquí las propuestas, como también discernir, es muy propio, es muy legítimo, ¿verdad? Porque al final, pues todos tenemos que darnos cuenta que nadie somos absolutos de la verdad o dueños de la verdad.
como seres humanos podemos cometer errores, podemos equivocarnos, ¿verdad? Y a lo mejor cuando echamos una mirada a, a las redes, cuando echamos una mirada hacia el pueblo, nos damos cuenta, ¿verdad? Que a lo mejor tal vez no estamos con la mejor propuesta, ¿verdad? Entonces, creo que discernir también es muy legítimo y es muy bueno. Lo que sí creo que no es bueno es tomárselo muy a pecho, porque de repente tal vez una crítica constructiva tal vez la sentimos agresiva, ¿verdad? Y entonces creemos como que si nos están atacando, ¿verdad? A veces yo cito cosas bíblicas, de repente una lectura muy importante y como tal vez hemos cometido algún pecado nos sentimos aludidos. Entonces, así pasa de repente en estos ejemplos que son, y estoy totalmente de acuerdo con vos, que debe dársele la oportunidad a otros elementos que tienen mucho que aportar, ¿verdad? Para Nicaragua. Tienen una memoria fresca, tienen capacidades, experiencia, pero sobre todo yo creo que lo que debemos de enfocarnos, ¿verdad? Es donde hay una vocación de servir, porque aquí no es venir a servirse del pueblo, es servirle al pueblo. Cualquier gobernante debe de ponerse como un administrador, ¿verdad? A tratar de minimizar los costos y más bien que los recursos del pueblo sean invertidos para el desarrollo, sean invertidos para alcanzar, ¿verdad? Ese desarrollo que es tan necesario y urgente para el pueblo. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿verdad? Y lo otro es que también, pues alcanzar la unidad es fácil y sencilla, ¿verdad? Obviamente solo tenemos que despojarlo de los intereses personales, ¿verdad? Apartar el ego y poner el bien común por delante, ¿verdad? En ese frente de lucha que es alcanzar la libertad, la justicia, la democracia, ¿verdad? Con mucha responsabilidad. Yo creo y yo haría un llamado, ¿por qué no? Pues a las personas que de alguna manera han dejado mucho que desear, ¿verdad? Pues que se hagan a un lado, que le den la oportunidad a esa sangre nueva que viene con muchas energías, ¿verdad? Y a lo mejor con esta experiencia que hemos vivido, pues más comprometido con el pueblo, ¿verdad? Sobre todo, nadie es indispensable en esta lucha, pues de alguna trinchera debe de caber. Yo decía en un momento, algunos a lo mejor están más comprometidos en esta lucha, a lo mejor por recuperar sus bienes, a lo mejor porque quieren una cuota de poder, por lo que sea, al final todos queremos salir de la dictadura, al final todos queremos lograr que muy pronto podamos alcanzar la liberación. Yo deseo, ¿por qué no regresar a mis tierras, regresar a abrazar a mi familia, abrazar a mis amigos? Para mí, en esto he aprendido que mi familia, no solamente mi familia de sangre, hemos sufrido muchísimo con los campesinos, dormir en el suelo, dormir en la calle, bajo sol, bajo agua, cuando salíamos a las protestas en las calles, caminar tal vez hasta 3 días para poder llegar a una marcha convocada por los campesinos. O sea, hemos sufrido tanto, hemos dado tanto, nos hemos esforzado y para mí, eso a mí nunca se me va a olvidar. Eso lo llevo en los poros de la sangre, patriotismo y sobre todo mi admiración y respeto y cariño para los campesinos, para los obreros, para todos estos pueblos que de alguna manera han venido luchando por la reivindicación de sus derechos, como los pueblos indígenas, afrodescendientes. Eh, por ejemplo, algo que nunca se le ha dado la importancia necesaria, por ejemplo, el gremio de maestros, de médicos, que hacen un papel muy fundamental e importante para el desarrollo de una nación, ¿verdad? Que deben de ser, porque no atendido con los beneficios necesarios para que puedan tener capacidad suficiente y poder cumplir con sus labores que sean lo más productivamente posible. Todo eso es posible, ¿verdad? Siempre y cuando en realidad le demos prioridad a lo que importa. Lo que importa obviamente es cómo en realidad nosotros vamos a alcanzar la liberación de nuestro pueblo y ¿por qué no conseguir el desarrollo, ¿verdad? Que es tan necesario, ¿verdad? Para que podamos tener mejores oportunidades para los jóvenes, que los jóvenes pues cada día se vayan eh, empoderando, que las organizaciones de mujeres que de alguna manera han emprendido sus luchas también puedan empoderarse y también ser parte de esos espacios, ¿verdad? Entonces, aquí todos podemos aportar un granito de arena desde nuestra trinchera. Entonces, en estos momentos, este esfuerzo nuevo que estamos haciendo
para poder escuchar los distintos movimientos sociales y gremiales, para poder fusionar de alguna manera el plan estratégico que nos ayude a salir de la dictadura y pasar a la democracia. En eso estamos enfocados y animarles al pueblo de Nicaragua con mucha fortaleza, que no nos rindamos, que no nos dobleguemos, que siempre se puede, siempre es posible, invitarlos a orar más, a doblar rodillas, para que en esta lucha entre el bien y el mal podamos alcanzar muy pronto la liberación de nuestros guías espirituales, por supuesto todos los presos políticos, pero también que podamos de una vez por todas ponerle un basta ya a este sufrimiento que a diario, ¿verdad?, andamos en este valle de lágrimas, los que en realidad sentimos en carne propia el sufrimiento de quienes perdieron a sus seres queridos, de quienes tienen a todavía sus familiares presos, a lo mejor desaparecido, a lo mejor en el exilio, alguien, imagínate, tal vez con un problema de salud en Nicaragua y la dictadura no te permite entrar a tu país, ir a ver a tu pariente, ayudarlo, darle un abrazo, darle ánimo. O sea, cuánto dolor le ha causado una sola familia a los nicaragüenses. Por lo tanto, es algo que nunca más se debe volver a repetir y solamente eso se va a lograr cuando todos en realidad defendamos una democracia, donde todos en realidad practiquemos democracia y aprendamos a escucharnos entre nosotros mismos, pero sobre todo tratar de priorizar, ¿verdad?, las principales demandas que tiene un pueblo sufrido, que lucha a diario, ¿verdad? Y Nicaragua ha hecho historia, ¿verdad? Sobre todo los nicaragüenses creo que hemos sido muy inteligentes, muy trabajadores, muy honestos, y aunque estemos en el exilio, quienes nos ha tocado, pues eso tratamos de hacer desde la trinchera que estamos, no abandonar nuestra lucha, pero también obviamente poder solidarizarnos entre nosotros mismos, ¿verdad? Sobre el tema de cómo podemos ayudarnos hombro a hombro, mano a mano, como siempre lo hemos hecho estos 10 años en caso de los campesinos. Y mucha gente que a lo mejor no son campesinos y admiran nuestra lucha, un fuerte abrazo para cada uno. Así es que le agradezco por este espacio y ojalá pues que pronto a lo mejor podamos seguir reencontrarnos como esa familia luchadora que en realidad queremos Sí, lo mejor tiene para nuestra que, patria. tiene que avisar con tiempo de las venidas que usted tenga y que para poder a ver si nos podemos conocer. Creo que don Medardo es una de las personas más sinceras, lo dije al comienzo de este espacio, en el cual todos nos podemos identificar con él, la manera que desarrolla los temas, la manera que él habla, lo leemos, lo sentimos como una persona bien sincera, bien sentida, bien identificada con todos los estratos de la oposición en Nicaragua. Muchas gracias, Medardo, le agradecemos mucho. Gracias a todos por haber estado esta noche. Sé que el día fue largo para vos. Te agradecemos que hayas venido, ay, no, que hayas venido y a ver si me haces el contacto con Doña Chica porque preguntan por ella y yo sí que no tengo nada de ella. Yo sé que ustedes hablaron y hubo reunificación familiar y conversaron y a ver pues si nos haces Claro, el con contacto de ella. muchísimo gusto. Está bien. Bueno, amigos, buenas noches, muchas gracias. Siempre es un honor, es un gusto tener la sabiduría, la presencia y la amistad de don Medardo. Buenas noches y que viva Nicaragua libre. Que viva, pronto Que será viva, libre. que viva, que Libertad viva. para todos los presos políticos. Libertad para don Wilmar Justicia para los Maceda. asesinados. Libertad. Un abrazo para todos. Buenas noches. Gracias, Se les gracias. aprecia mucho.